Estoy hablando de la historia de la desconfianza en este momento. Hay 3 traumas. El amor interrumpido es el primero. Es que el niño está percibiendo amor incondicional estando adentro del vientre de la madre y cuando sale deja de percibirlo. Percibe que es una molestia, percibe que la madre le atiende en todo, pero protesta, que está a disgusto. O sea, percibe todo lo contrario a lo que es el amor. Y es en ese momento en donde cualquier ser humano, hombre o mujer, con esa interrupción, declara dentro de sí, el amor es mentira. De ahí nace la famosa expresión que muchos lo dicen, todo es mentira. Porque si te falsean en el amor, pues entonces te falsean en todo. Nada es verdad, nada es auténtico. No puedes creer en nada. Si no crees en el amor, ¿en qué vas a creer? Luego aparece el segundo trauma. Entre los 3 y 5 años hasta los 7, 10 años, que tiene que ver con la dominación. Se doma al niño. Se le impone una manera de ser. Se le obliga. Se le dice que no. Si por la duda hubo un error y el niño no experimentó ni una cosa ni la otra, o todavía le queda un poquito, ¿no?, de esperanza, entre los 10 más o menos y los 15 años, adolescencia, cuando ya empieza a tener energía sexual, ¿qué hacen? Lo sobornan. Si haces esto no vas a tener esto, porque ya el niño quiere tener esto, quiere ir aquí. No, no puedes, porque no te voy a dar esto. Entonces, ahí nace la prostitución. En la adolescencia nace la prostitución. El niño tiene que bajar la cabeza y aguantar y decir, vale, listo, voy a tener que tragar, no puedo. Me doy por vencido. Esa es la frase que ocurre, es el cierre del ciclo, el triángulo, ¿no? Ese niño, adolescente, está listo para desconfiar, para no ser amado por ninguna mujer. Obviamente, un niño con esta estructura, ¿cómo va a ser amado? Está listo para ser rechazado, no para ser amado. Pero ese niño va a salir a buscar desesperadamente el amor. Como no lo va a conseguir, el hombre humano dice, la única manera que tengo es adquirir desde el falso poder algo, por lo menos dinero. Al poder reconocer que está cerrada, te vuelves consciente. No te acusas, no te juzgas, no te culpas. Lo reconozco, estoy cerrado al amor. Es un salto cuántico para el proceso de esa persona. Yo lo he visto personalmente. Desde ese momento se le empieza a mover todo. Pero mientras no lo reconoces, no lo observas. Y mientras no lo observas, no eres consciente. Y si no eres consciente, no ocurre nada. Todo sigue igual.